Sucesos míticos de Internet presenta Tales Doll. Amigos, bienvenidos a otro programa de sucesos míticos de Internet. Como siempre les damos la bienvenida yo, Alex y mi querido Nono. Nono, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, güey, chingón. Como siempre, güey. Como siempre, como debe de ser. Este es su programa Sucesos Míticos de Internet, donde hablaremos de todos aquellos sucesos escritos, creepypastas o memes que hayan roto el Internet en su momento. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ay, güey, ¿conoces a Sonic? El erizo azul. Ese mero, güey. Sí. Amé su película, más por Jim Carrey. No lo he visto, güey. Está bien, Sí, güey. está pasable, palomera. Sí, güey. Pues hay que empezar, güey, para rápido. Primero empecemos con un poco de contexto, güey. Sega Saturn fue una consola que se vendió muy poco en aquel lejano 1995, güey. ¿Qué estaba haciendo en 1995, güey? 1995 tenía 5 años, en aquel glorioso año que veía caricaturas icónicas, Dragon Ball, Simón. Pokémon, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco. Todo aquello que me hizo una persona de bien. Sí, güey. Y sus bajas ventas eran de esperarse, ya que competía con Nintendo 64 y un monstruo recién nacido, el PlayStation. Pero en su poco tiempo en el mercado, varios juegos sobresalientes salieron en exclusiva para la consola. Uno de esos juegos fue el Sonic R, que como su nombre lo indica, era un Sonic de carreras. Fue el primero en contar con modelos 3D, güey. La consola era pues la primera de... Bueno, no es que antes Sega ya había hecho una consola con polígonos y es más breve, Ajá, pero... con los 64 polígonos. Sí, pero era... Pues era como un adaptador, güey, que se le ponía... Que se le sí, que entraba la torresota cassette, esa que sí, era de eso, sí, que se acoplaba en la parte de abajo. Pero este era su primer juego de carreras en 3D de Sonic, güey, con polígonos chidos, güey. Sí. Y para esa consola nueva, güey. Su jugabilidad es como cualquier juego de carreras, con modos para un jugador y multijugador. El jugador selecciona un personaje y participa en una carrera a pie en una de las 5 pistas. No iban en carros, güey, sino que corrían. Ajá, sí, porque en ese entonces estaba Mario Kart Sí, güey. y Crash CTR. No, Crash salió más tarde, güey. ¿Después? Salió como en 1998, creo, güey. Pero eran buenos juegos de carrera. Compitiendo por el tiempo más rápido por delante de los otros corredores. Inicialmente hay 4 personajes disponibles, mientras que los otros 6 son personajes secretos que son disponibles cuando el jugador completa ciertos objetivos, güey. Ya. Y uno de estos personajes se convirtió en la pesadilla de muchos niños. Y estoy hablando de Tails Doll. ¿No es el de no es el amarillo? Simón. El que volaba con su colita. Es Tails, güey. Ese es Tails. Este es Tails Doll. Un muñeco de Tails, güey. Tails Doll es una versión robot muñeco de Tails construido por el Dr. Robotnik. Él es comparable a Tails de la misma manera que Metal Sonic es compatible, parecido a Sonic, güey. Es como su opuesto. Simón. Tails Doll tiene una barra de metal que sobresale de la parte superior de la cabeza que conduce a una gema roja que parece controlar el movimiento del robot. Tiene como una antenita. Una antenita roja, güey. Y para desbloquearlo en el juego tienes que jugar en la pista Radical City, la cual tiene como tema musical Can You Feel the Sunshine. Que era lo que estábamos escuchando aquí antes de empezar. Tenías que recoger 5 Sonic Tokens y terminar al menos en tercer lugar. Y luego venciéndolo en una carrera. Tienes que vencer a Tails en una carrera. Ajá. Y ahora que les conté el contexto, todo lo que lo debe. La creepypasta de Tails Doll, eso, en su momento cuando la escuché yo, güey, creo que la escuché con el Dross, güey, pero también fue allá como en el 2014, 2013, güey. Cuando hacía videos un poquito más fuertes, sí, que no, máximo respeto a Dross, sí, porque sabemos que es fanático de este programa también. Cuando hacía tops de veras. Sí, güey. Las 7 conchas de nada más aterrado. Y sí, me dejó medio trauma, dije yo, verga. Porque, no sé, güey, te impresionas, güey,
de eso, güey. Ahorita lo vas a escuchar y vas a decir, no da tanto miedo, güey, pero yo en su momento sí digan, no mames. Bueno, aquí empieza la creepypasta, güey. Todo sucedió en el año 1997 en Los Ángeles, California. Ahí cierta noche la madre de un niño subió a buscar a su hijo para la cena. Como de costumbre, el niño estaba jugando con su Sega Saturn en su habitación. La puerta estaba cerrada y el niño no contestaba. Por lo que la madre abrió la puerta y entonces ahí, tirado en el suelo y espuma saliendo de sus labios azulados, su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas y la mirada puesta en ningún lugar. Era todo... Sí, ya, como si se hubiera ahogado. Sí, bueno. El niño estaba muerto y el tema de Can You Feel the Sunshine se repetía una y otra vez como música de fondo, irónicamente alegre para aquella trágica escena. Sí, porque ahí está la musiquita de fondo. Por cuestiones de copyright, pues las tenemos que poner así bajitas, pero es una canción muy alegre. Sí, o sea, es una canción muy amena. Pero sí, escena perturbadora. Cuando la policía vino, la madre firmó una declaración donde entre otras cosas, aseguraba que su hijo pasaba demasiado tiempo jugando con el Sega Saturn. Además mencionó que su hijo se había obsesionado con la idea de desbloquear a un personaje secreto. Tras realizarse una autopsia, se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, cosa que hasta cierto punto llamaba la atención, pues no había antecedentes genéticos de la epilepsia en su familia. Durante el funeral, la madre del niño fallecido siguió la costumbre estadounidense de regalar las pertenencias del difunto a los asistentes, dándole el Sega Saturn al mejor amigo de su hijo, ya que en su casa el mejor amigo del difunto encendió el Sega Saturn y vio que este tenía metido el juego de Sonic R. El juego le agradaba, así que no lo quitó, y apenas empezó pudo ver que lo último que su amigo había hecho antes de morir era desbloquear a Tails Doll. O sea, sí lo logró desbloquear. Sí, güey. Lo anterior, lo último del niño que muerto fue desbloquear a Tails Doll, se conoció gracias al usuario Iron7Hump, che nombre raro. Sí. Quien en un foro de internet publicó la susodicha historia asegurando que él era el mejor amigo del chico muerto. La gente le creyó y entonces la noticia comenzó a regarse de manera asombrosa, suscitándose a su alrededor el montón de historias, muchas supuestamente reales, que hicieron nacer la leyenda de Tails Doll. Pero entre este montón de historias hay una que ha trascendido por encima de las demás y que se ha viralizado, siendo copiada literalmente en muchísimas páginas. Aquella historia pretende explicar el origen del espectral Tails Doll y supuestamente verdadera, aunque en general la gente piensa que es un fake. Dice así en la difundísima versión basada en el relato escrito por el usuario Nursey Killer. En Estados Unidos, durante la década de los 50 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de... Aguanta, que esta parte, güey, es una historia que sobresalió en el foro. Que estaban relacionadas con el caso del niño, güey. Que pueden estar relacionadas, güey, con esta historia, güey. En Estados Unidos, durante la década de los 50, tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podía leer 2 letras escritas con sangre: TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos, antes de morir, aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida.
Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada, los asesinatos se sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras, escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante su turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano, gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo y sangrando a borbotones por la garganta. Le había caído un machetazo en el cuello. Su compañero intentó auxiliarlo, pero el oficial ya había muerto. Sin embargo, el policía logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del Camposanto, donde están las tumbas de los muertos, también conocidos como Tierra Santa, donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete, la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza, portando un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. O sea, a ver. No, sí pasaron las matanzas. Sí. Y muere un policía porque lo encuentran. O sea, sí lo vieron. Y lo siguieron hasta el cementerio, hasta el panteón. En el panteón degolló a un oficial. Sí, y el que sobrevive le toma la foto. Toma una foto. A la oscuridad. Y al lado de una tumba ve este oso de peluche con una luz roja, enfrente. Sí, y una hacha en la mano. Sí. Ya. ¿Casual? Sí. Ya después todos se organizan para rezarle a Jesús. Ajá. Jesús Cristo. A Jesús el Cristo. Sí. Porque pues es la solución lógica, ¿no? Sí, bueno. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase, hasta que un día TD apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre y increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita. En ese instante TD comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y que explotó delante de la gente. O sea, el agua bendita sí funcionó. Sí, güey. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían, hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver: muchas gracias por vuestro miedo y ciega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo, ya que soy el Tales Doll. Sobre la historia anterior muchos investigaron y no encontraron nada, tal y como sucedió con quien escribió cierta entrada en Club Penguin 568, un blog.com. Club Penguin. Recuerdos de Vietnam. Sí. Y dijo que habló con mucha gente y nadie recordaba ningún asesino TD en los años 80. Asimismo afirmó que él y unos colegas suyos habían buscado archivos sobre TD en hemerotecas en inglés, no encontrando absolutamente nada. Y esa fue la creepypasta de Tales Doll, un demonio que renació en un juego de Sonic con forma poligonal y que podría asesinarte si lo desbloqueas en Sonic R. Hay personajes que vale la pena morir por desbloquear. Sí, güey, pero lo más perturbador que encontré viendo estas cosas, güey, no soy fan de Sonic, güey. No. Pero si eres fan de Sonic, güey,
te aseguro que eres forro, güey. Sí, no, pues cualquiera. Cualquiera. Porque... máximo respeto a los furros, no tenemos nada contra ellos, pero... más que el... ¿Cómo se llama este, güey? Tu vato, güey. Sonic Fox. Ándale, papacito. Es furro. Es furro, sí, no, maestro. Y se llama Sonic. Y se llama Sonic. Fíjate que en ese auge de estas consolas, sí, yo me acuerdo. Bueno, a mí me tocó 5 años después. Sí, man. O sea, cuando llegaban a México, todavía, yo me acuerdo, Nintendo 64 nos salió en el 94, 95. El Sega también andaba, el Play. Yo cuando lo conocía en el 2011, 2012. O sea, cuando llegó el auge aquí a México, que yo creo que, bueno, más bien fue cuando yo los conocí. Fue ya en esa época, hicieron una competencia muy dura a ver quién era mejor, si Mario o Sonic, porque pues eran las mascotas de cada uno, y entraba el Play con Crash Bandicoot. Pues ahorita ya se perdió. Sí. Pero siempre ese tipo de, ¿cómo se podría llamar? De personajes, si los veías cierto tiempo, o sea, si jugabas cierto tiempo ese tipo de animales antropomorfizados, sí te daba cosita. O sea, yo, que soy un miedoso de primero, la gente lo sabe. Si decías, ay, ya, güey, mejor vamos a jugar con un plomero. un plomero italiano que habla inglés y que fue creado en Japón. Sí, y ese tipo de personajes, sí. Es que yo siempre he creído, güey, que el chiste del terror es convertir lo que a ti te gusta en horripilante. Sí, o sea, los payasos, pues tenemos a Pennywise. Los muñecos tenemos a Chucky. Entonces, cuando ves estas cosas dices, güey, sí dan miedo. Ahora si le pintas unos pinches colmillotes, le pones un hacha en la mano y lleno de sangre, pues nada más eso le falta. Sí, conocer a Jesús en su vida. Lo que tiene la creepypasta es que lo primero está chido, güey, ya cuando le meten eso del agua bendita y la mierda esa, dicen, ya como que ya no me jala. perdiste. Sí, ya. Sí, lo interesante era lo primero, güey. Así le trataron de dar una, ¿cómo se llama? Una historia de origen a Tales Doll, güey. A Tales Doll. Sí. Que nace cuando lo desbloqueas, o sea, cuando tú logras desbloquearlo es cuando él aparece. Sí, güey. O sea, se te aparece a ti y es donde te mata. Sí, güey. Te mata asfixiándote. Bueno, pues por eso algo Sega se fue a la mierda. Sí, güey. Bendito sea el Señor y el agua bendita. Sí, güey. Pinches forros. Pinches forros. Máximo respeto a los forros que nos escuchan. Los forros. Pues amigos, algo en qué pensar esta noche. Síganos en nuestras redes. A mí me encuentran como Alejandro Graciano. ¿A ti te encuentran como? Manuel Villaseñor. No me acuerdo. En Facebook, en la página de Sucesos Míticos de Internet. Ya la vamos a crear próximamente. Ya le queremos dar un entorno más profesional a esta cosa. Y pues nada, nos vemos la semana que entra.